La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos vean en la presentación de esta ocasión para la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la FUL. Y estamos aquí, yo soy Luis López Rosales, representante de la editorial Gedisa para actividades de promoción, para presentaciones, para relaciones institucionales. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación en la que tendremos al autor que expondrá acerca de su libro algunos de los temas. Y bueno, él es Luis Hipólito Patiño Camacho, autor de Ciudad y Ciudadanía, escuchar, dialogar, colaborar y proponer la reapropiación colectiva de la ciudad. Este libro forma parte de la colección Palabras Autónomas, que es una coedición. La colección está coeditada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la editorial Gedisa México. Y bueno, esta colección se va formando cada año, va creciendo cada año a partir de un concurso a doble ciego, que quiere decir que los autores no conocen al jurado, y los jurados, porque son dos grupos de jurados, uno que propone la editorial y otro que propone la universidad, tampoco conocen a los autores. Entonces, bueno, este es uno de los tres que ganó el año pasado. Y ya se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ahora nos toca aquí y próximamente en otros espacios, y ojalá pronto, Hipólito, también en vivo, en algunos espacios como librerías, y en fin, buscaremos dónde. Eh, bueno, esta colección es una colección de ensayo de muy distintos campos. Hay títulos referidos a la filosofía, a los estudios literarios, a la política, a la sociología, y entonces le recomendamos. Es un ensayo de muy buen nivel, de excelente nivel, muy a tono con lo que publica Gedisa. En fin, comencemos con esta presentación. Hipólito nos tiene preparada una presentación en PowerPoint que la pondré en un momento, y voy a poner tu micrófono, Hipólito, porque lo tienes apagado. Entonces, para que te podamos escuchar, Hipólito, nos puedes conectar tu micro. Eso es, muy bien. Voy a compartir de una vez. Y bueno, comienza, por favor, Hipólito, platicándonos un poco de dónde nació este libro, y ya posteriormente iremos ampliando los temas. Mientras voy compartiendo la presentación. Adelante, Hipólito, por favor. Muchas gracias, Luis. Pues también igual, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que nos escuchen y nos vean. Este libro es el resultado de años de trabajo con organizaciones sociales y con trabajo también en la academia. A partir de la década de los 90, más o menos, la palabra participación vino a incluirse en los procesos de tomas de decisiones para las políticas públicas. Y en ese sentido, la experiencia que he tenido es trabajar con algunas organizaciones sociales, con algunas comunidades urbanas, con el objeto de ir construyendo políticas públicas con la participación, la inclusión de los pobladores en la ciudad. Uno de los aspectos importantes para hacer este trabajo es que la experiencia me dio que era necesario
desde dos puntos de vista, tener un acervo bibliográfico importante. Uno, desde el punto de vista conceptual, analizar y reflexionar conceptualmente qué significa la participación, qué significa ciudadanía y qué significa lo que comúnmente se llama hacer ciudad o construir la ciudad. Entonces, esto de una manera muy generalizada se ha tomado como, podemos decir, como una varita mágica, como un mantra, en donde se cree y se pretende que con el hecho de convocar a un grupo de ciudadanos para que reflexionen sobre su entorno inmediato, se van a solucionar un conjunto de problemas que presenta la ciudad. Pero la realidad es muy diferente. Y entonces, en ese sentido, por eso mi interés era poder reflexionar conceptualmente sobre qué es esto de participación, qué es esto de ciudadanía y qué es esto de hacer ciudad a través de la inclusión de la población. Por otro lado, también, desde un punto de vista técnico, metodológico, pues son muy pocas las herramientas que se tienen para poder hacer o concretar la participación de la ciudadanía en políticas públicas urbanas. Entonces, esta experiencia y la experiencia en mis cursos universitarios me llevó a ir recopilando, ir reflexionando y analizando estos aspectos. Y por eso las preguntas que me hago en este libro es que si la participación realmente nos ayuda a formar ciudadanía y ordenar las ciudades. Y si no, entonces, ¿qué es la participación? ¿Cuáles son los usos y sentidos del vocablo? ¿Para qué se participa? ¿Quién participa? ¿Cuándo se participa? ¿Cuáles son los resultados de la participación política? En la política, la ciudad y la sociedad. Y si es imaginable una ciudad participativa donde los ciudadanos puedan sentirse iguales. Para responder a esta pregunta, o nos enfrentamos a un dilema que es con la participación se pueden construir una ciudad democrática a través de la defensa de los valores ciudadanos o en cierta forma hacer democracia en las ciudades. Y es así como estructuré el contenido del libro, podemos decir, en tres grandes aspectos, pero que se concretan en el libro en 5 partes. La primera parte me dedico a reflexionar conceptualmente qué es la participación, cómo se hace el uso político de la participación. Uno de los aspectos interesantes que a mí me ha llamado mucho la atención y que pretendo analizar es este uso político legitimador de la participación, en donde, por eso en la primera parte llamo la participación como espectáculo, donde solamente se convoca muchas veces a la ciudadanía a formar parte de un proceso de construcción de políticas públicas en donde muchas veces es oído, es incluido, pero muchas veces se le excluye de la toma de decisiones. Y entonces, en ese sentido, por eso establezco este apartado de la participación como un espectáculo. El siguiente apartado es cuáles son los antecedentes de la participación. Porque es muy interesante y estos antecedentes de la participación, me gustaría comentarles una reflexión que hizo Pier Paolo Pasolini con respecto a cómo los grupos dominantes políticos retoman ciertas demandas populares para hacerlas suyas y en cierta forma despolitizar.
esto fue uno de los... Entonces, esta reflexión de Pasolini me llevó a establecer realmente cuáles son los antecedentes conceptuales de la participación y qué es lo que se buscaba con la participación. Por ejemplo, Pasolini nos dice, el nuevo poder consumista y permisivo se ha valido de nuestras conquistas mentales de laicos, de iluministas, de racionalistas para construir su propio andamiaje, de falso laicismo, de falso iluminismo y de falsa racionalidad. Se ha valido de nuestras desacralizaciones para liberarse de un pasado que con todos sus atroces e idiotas consagraciones ya no les servían más. Creo que yo este aspecto de la participación y la ciudadanía, el establishment lo ha tomado, pero para eso, para legitimar muchas veces decisiones tomadas de antemano. Y en ese sentido, por eso es importante y trabajo esta parte de los antecedentes conceptuales de la participación. De ahí parto o establezco una definición de qué es la participación, que es esta inclusión de la ciudadanía en la reflexión, en la deliberación, en las propuestas, en el seguimiento de las políticas públicas. Y cómo esta participación se comporta en el momento de la toma de decisiones. Y dentro de esta parte es importante también porque hago un recorrido, podemos decir, histórico contemporáneo de cuáles son los tipos de participación ciudadana que se han presentado en México. Y entonces esto, podemos decir, forma parte de un marco conceptual de la participación. De ahí parto a la segunda, tercera y cuarta parte. En la segunda, donde establezco cuáles son las premisas de un lenguaje común. Y ahí analizo quiénes son los que participan, cómo se participa, cuáles son las reglas de la participación, qué premisas deben o están incluidas en la participación. Para posteriormente ya entrar en una parte más técnica, más práctica, que yo le llamo la base político-metodológica de la participación. Parto de la tesis de que no existe una metodología única para la participación. Y entonces, en ese sentido, lo que yo establezco es un conjunto de premisas importantes que se deben de tomar en cuenta en la construcción de una metodología participativa. Para que de ahí hay una infinidad de instrumentos que se han puesto en práctica para la inclusión de la ciudadanía en la esfera pública. Pero yo retomo un instrumento muy importante y que la gran mayoría de los procesos participativos toman, que es el taller participativo. Y entonces ahí reflexiono cuáles son las características, para qué sirven los talleres, técnicamente cuánta población debe de participar, cómo se debe de participar, cuáles son estos aspectos, para ir conformando, podemos decir, desde mi punto de vista, una cultura cívica participativa. Y para no quedar solamente en estos aspectos conceptuales, metodológicos o prácticos de la participación, en la quinta parte cierro con una propuesta, podemos decir, a lo mejor podemos llamarle un aspecto utópico, de cómo podríamos reapropiarnos colectivamente de la ciudad. Cómo se podría diseñar una ciudad participativa. Y de ahí uno de los aspectos importantes y medulares para esta reapropiación y esta construcción de una ciudad participativa, desde mi punto de vista y desde el trabajo que yo realizo a lo largo del texto, es la organización.
lo que yo le llamo el principio asociativo, en donde se activa lo que ya está organizado, se estimula, se fortalecen a las organizaciones existentes, pero uno de los aspectos fundamentales que yo creo importantes es hacer organización, organizar a los ciudadanos donde no hay organización. Porque de acuerdo a esta construcción de una ciudad participativa, creo yo que es el elemento fundamental la organización de la ciudadanía. Posteriormente, el principio 2 lo llamo un nuevo arreglo institucional. Hay que reestructurar el organigrama administrativo de las ciudades, en donde, como estamos hablando de participación y el tema es participación ciudadanía, este tema se convierte en un eje transversal de todos los sectores que conforman el organigrama administrativo de la ciudad. Y así podemos establecer un aspecto de horizontalidad en los aspectos administrativos de la ciudad. Y posteriormente, el tercer principio es ir construyendo espacios participativos. Que estos espacios, muchos de estos espacios, se han venido construyendo ya en muchas ciudades a nivel internacional, como es, por ejemplo, los presupuestos participativos, los programas de mejoramiento barrial. Pero el objetivo es realmente posibilitar la inclusión, particularmente el objetivo de esta quinta parte y de esta propuesta de ciudad participativa, es posibilitar y hacer real o concretar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y finalmente, para concluir y bajar de nivel, podemos decir, de la parte general de la ciudad, para presentar un ejemplo concreto y específico, presento la propuesta de una política que yo llamo intervención comunitaria urbana, en donde parto de hacer la crítica del conjunto de programas de mejoramiento barrial que se llevan a cabo no solamente en México, sino particularmente en toda América Latina, y en donde se incide fundamentalmente en las partes físicas de la ciudad. Pero aquí, por ejemplo, yo concluyo en esta reflexión y en este análisis que hago sobre estos programas de mejoramiento barrial, pero al final de cuentas, el ciudadano sigue siendo el ciudadano pobre, el ciudadano que no tiene acceso a los servicios básicos, no tiene acceso a la infraestructura, a los equipamientos, particularmente ahora en estas etapas críticas, no tiene acceso a los equipamientos de salud, no hay clínicas cercanas, no hay hospitales, no hay forma de acceder a eso. Sigue siendo eso. Sigue siendo este ciudadano pobre, con ingresos bajos, empleado en el sector informal. Y entonces, lo que hago con esta intervención comunitaria es una intervención multimodal y multifactorial, porque las características que tienen estos barrios segregados y pobres es que intervienen una multiplicidad de factores para poder darle solución a solución a esta población, a estos ciudadanos. Entonces, el libro, podemos ya, para concluir la presentación del contenido del libro, podríamos concluir diciendo que el libro apunta a una meta realmente ambiciosa: abrir paso a un nuevo gobierno urbano, o sea, una modalidad de gestión de los asuntos públicos desde lo participativo, lo colaborativo y transparente, que pueda proyectarse en escalas metropolitanas, pero también en enclaves vecinales. Entonces, esa es mi propuesta. Particularmente, lo que yo he pretendido es un aspecto crítico de cómo se ha venido llevando a cabo la participación en las ciudades. Muchas gracias. Y
los invito a comprar y a leer y a reflexionar conmigo con este libro. Muchas gracias, Hipólito. Me parece que fue muy completa tu exposición acerca del contenido del libro. No está de más mencionar que los libros de esta colección, precisamente porque forman parte de un proyecto conjunto con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tienen precios muy accesibles, de verdad muy accesibles. No puedo decir aquí ahorita porque cada tienda o cada librería hace descuentos por distintas razones. Entonces los invitamos a que los busquen. Están evidentemente en las cadenas libreras de mayor prestigio, pero también hay muchas tiendas virtuales y librerías pequeñas que tienen los libros de la colección Palabras Autónomas. Échenle un ojo a las redes sociales de Gedisa México, particularmente Facebook, es donde se permite colocar más información comercial, sobre todo por las ligas, y ahí encontrarán ligas hacia las tiendas donde se distribuyen y hay entrega a domicilio, que en estos tiempos de pandemia es muy, muy importante. Me gustaría continuar esta presentación, Hipólito, preguntándote algo que es muy necesario preguntar. El título del libro, más bien el subtítulo, dice escuchar, dialogar, colaborar y proponer la reapropiación colectiva de la ciudad. Quizás la palabra reapropiación pueda generarnos algunas inquietudes porque la apropiación suena a que alguien se va a hacer como parte de su propiedad privada, cachos de la ciudad. ¿Quién es? Claro, está la palabra colectivo y podría pensarse que incluso colectivamente haya pedazos de la ciudad que vayan a pertenecer a agrupaciones. Y no es descabellado pensar en esto si pensamos en algunas agrupaciones sociales grandes, sobre todo en los años 80, en los años 90, que literalmente se hicieron con cachos de la ciudad. Y por otra parte señalas muy bien que gran parte de la población no se siente parte de esta ciudad, no tiene servicios, y al no tener servicios, pues no tiene, digamos, cómo hacer, no tiene herramientas físicas y como para sentirse que está siendo parte de la ciudad. Y por otra parte también están los desplazamientos en esta ciudad, que son enormes, y entonces alguien que pueda vivir en el norte de la ciudad, trabaja en el sur de la ciudad, y el poco tiempo que está en uno y otro lugar, pues lo prefiere estar o necesariamente tiene que estar encerrado en su centro de trabajo o en su casa, y no tiene un incentivo mayor para vincularse colectivamente con su entorno. Y por supuesto está, por último, el tamaño de la ciudad. Entonces los de Villacuapa no se sienten del resto de la ciudad, son cuapenses. Los de Iztapalapa son de por allá y cada quien asume una identidad, incluso que se puede mirar hasta en la vestimenta y en el modo de habla. Entonces, ¿a qué te refieres o a qué se refiere tu reflexión de la reapropiación colectiva de la ciudad? Gracias, es muy pertinente tu pregunta porque también me ayuda un poco a detallar y profundizar más en una parte del libro, que es la segunda parte. Históricamente, la ciudad, a pesar de que mucha gente, por ejemplo, dice que, por ejemplo, la Ciudad de México ha crecido de una manera fuera de la planeación, eso desde mi experiencia y mi trabajo, tanto en la investigación como en la academia, es que no es así, ¿sale? La ciudad ha crecido con ciertas premisas de planeación. Y estas premisas de planeación han tenido ciertos objetivos muy específicos. Particularmente el objetivo particular es lo que, por ejemplo, ahorita con la pandemia se está discutiendo mucho, son estos aspectos económicos. ¿Vale? Y entonces en ese aspecto la construcción de la ciudad ha primado
este factor económico y en donde ha dejado fuera a las mayorías de la ciudad en la construcción y en lo que tú decías, identidad, apropiación del espacio, no solamente del espacio público, sino también del espacio privado, como es de las viviendas. Y en ese sentido, es esa parte de la reapropiación. Y es lo que yo, por eso te decía que era pertinente para detallar un poco más uno de los ítems o temas que trato en mi libro, que es lo que podemos llamarle la planeación urbana participativa, en donde la población tome parte de esta configuración, de esta construcción de la ciudad, donde desde un punto de vista de la planeación con un enfoque de crear una cultura cívica participativa, la población haga suya la ciudad, cambie y transforme la ciudad, que se transformen a sí mismo a través de la participación y que transformen la ciudad para el beneficio de los grupos mayoritarios. Es en ese sentido, es cambiar, transformar el sentido de la toma de decisiones que históricamente se ha venido dando por pocos intereses y por poca gente. Y entonces, por eso, el interés de mi libro y a quien va dirigido mi libro es fundamentalmente podemos decir, a la población en general, o lo quise hacer dirigido a la población en general, a las organizaciones sociales y pues también al medio académico, ¿no? Para que se establezca y se tengan bases, tanto conceptuales como metodológicas, de poder ir incorporando al mayor número de pobladores en el diseño, construcción de una ciudad, en donde particularmente el aspecto, podemos llamarle, de valor de cambio que está asociado con la acumulación, la ganancia y la riqueza, cambie o tenga también otra prioridad, el valor de uso. Una ciudad más humanitaria, donde la población tenga no solamente esta parte, o sea, que refuerce estos aspectos identitarios a través de su inserción o su inclusión en la toma de decisiones de proyectos importantes para la ciudad. Y no solamente en proyectos importantes para la ciudad, sino también de aspectos importantes de su entorno inmediato. O sea, parques, avenidas, algún tipo de equipamiento educativo, de equipamiento de salud, empleo, todos estos aspectos, ¿no? Creo que la forma con que se ha venido planeando la ciudad ha sido beneficiosa particularmente para grupos económicos dominantes, pero no para la mayoría de la población, y en ese sentido es donde incide mucho mi propuesta, tanto conceptual como metodológica de mi libro. Así es, hablas de los grupos dominantes. Hagamos a un lado a esos grupos dominantes que se han adueñado ahí sí literalmente de porciones grandes de la ciudad a las que es difícil acceder si no hay una invitación expresa, hay que pasar por casetas, por vigilancia, etcétera, ¿no? Son los grupos privilegiados. Sin embargo, digamos en la ciudad más normal, en la que se camina a pie, no solo se anda en coche, también hay estos espacios en los que la población residente ahí siente que su prioridad es garantizar la seguridad, por poner algún ejemplo, y cierran calles, parques, les ponen rejas y los hacen pues propiamente unos hábitats exclusivos para los pobladores de ahí.
Y por otra parte, algo similar pasa en zonas populares donde los grupos son muy aguerridos y es fama de algunos sitios, Santo Domingo, por ejemplo, en el sur de la ciudad o en fin, otros que si uno entra a esos rumbos sin ser de la zona, todo el mundo te ubica y sabe que tú no eres de ahí y te siguen, etcétera, ¿no? También hay un... Entonces, la prioridad de las distintas zonas de la ciudad implicaría, pienso, para esta reapropiación colectiva, colectiva en el sentido más amplio, en el sentido utópico quizás que tú lo estás planeando, implicaría hacer efectivos estos verbos que pones tú en el subtítulo de tu libro. Y dime tú, ¿de qué manera se puede poner en práctica estos verbos escuchar, dialogar, colaborar y proponer entre grupos que parecerían, entre colectividades, entre zonas incluso bastante amplias de población, que parecería que no quieren porque sus prioridades son otras, porque su rumbo físicamente marca otras necesidades, su condición económica, social, marca otras prioridades, para hacer valer su ciudadanía, digamos, para que los distintos grupos sociales no se sientan ciudadanos de segunda, de tercera o de primera o premium, ¿no? ¿Cómo hacerle para que escuchar, dialogar, colaborar y proponer tiene que ser una iniciativa de los gobiernos? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mira, la tesis que yo manejo fundamentalmente para cómo hacerlo es que esto se convierta en un proceso educativo transformador, ¿sale? Y es en ese sentido es donde yo pongo en acción estos tres conceptos de ciudad, ciudadanía y participación. Porque todos hablamos de ciudades. Tú haces una característica muy específica de cómo hemos venido construyendo esta ciudad segregada, desigual, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política se habla de ciudadanía y de participación. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia política se dice entre más deliberación, más ciudadanía, más democracia, más participación. Pero ¿cuál es el resultado? Pues la democracia en crisis. A pesar de que se abran estos espacios, hay deliberación, hay una democracia en crisis. Entonces, en este sentido, yo apuesto, yo lo que propongo es que esto se lleve a cabo a través de un proceso educativo transformador, ¿vale? No de cambio. Aquí sí es importante, yo aquí manejo este aspecto, no de cambio, porque históricamente, hablando de sistemas dominantes como es el capitalismo, históricamente el capitalismo ha cambiado, no es el mismo. Ha cambiado, se ha reformulado, se ha reformado y no es lo mismo. Y es en ese sentido que es mi aspecto y desde que yo pienso mi pequeña y humilde contribución crítica a este aspecto de esta reformulación o de esta transformación hacia una ciudad más humana, que atienda más las necesidades de su poblador, de sus pobladores, y que vamos caminando en la ruta de ir, en cierta forma, atendiendo el conjunto de desigualdades que desde un punto de vista del espacio se concretan en segregaciones urbanas, esto que tú nos decías, ¿no? O sea, Santo Domingo, algunas colonias de clase media, como en Villacuapa, donde todos están encerrados y no puedes cerrar, o algunas colonias como allá en Santa Fe, donde en cierta forma están amurallados, hay sistemas de vigilancia, ya ahora hasta satelitales, todo eso. Es ir caminando en ese sentido y mi propuesta en el libro es incidir
en las desigualdades que se presentan tanto en la construcción, en la administración y en la vida cotidiana de las ciudades. Y es en ese sentido, por eso que el diálogo, la colaboración, la propuesta y la toma de decisiones van. Pero fundamentalmente yo creo que es necesario construir esto a través de procesos educativos que no se dan y no se han dado hasta en la actualidad. Y en ese sentido, por eso, desde mi punto, una de las partes que yo concluyo es esta ausencia de ciudadanía o de ciudadanización. Pues, yo lo digo en las ciudades, pero yo digo que es a nivel general en el país, porque no se ha atendido desde ninguno de estos actores, ni desde los actores privados, ni de los actores políticos, ni de los actores estatales, gubernamentales, ni de los actores sociales, esta construcción de la ciudadanía a través de un proceso educativo transformador. Por lo tanto, es un proceso de largo plazo que puede Sí. establecer bases para que la modificación sea de largo plazo y no voluntarista, como cuando llega un político diciendo que ahora va a cambiar. Como ven, este libro abre la perspectiva hacia una reflexión profunda de cambio social y en esa medida de cambio político. Por supuesto, es una propuesta que ojalá, que desearíamos que funcionara, pues ya no dijéramos pronto, pero que funcionara, porque este país lleva demasiadas décadas entrampado en miles de problemas. No me quisiera despedir en 2 minutos, Hipólito, ¿cómo influirá la pandemia, esta mezcla de miedo responsable, de ponernos el cubrebocas, de la sana distancia y todo esto, con el hecho efectivo de que los espacios públicos, los parques están vacíos, los espacios públicos de participación pues están deshabitados? Rápidamente, en 2 minutos, ¿qué perspectiva tienes en relación con esto y cómo puede influir para la participación y para la creación y reapropiación de la ciudad? Pues hay desde mi punto de vista 3 aspectos relacionados con mi libro, con el COVID-19. Uno es estos aspectos de la dominación económica, el cual el objetivo fundamental es, por ejemplo, en este sentido, crear ciudades competitivas, reactivar la economía, todos estos aspectos, pero que al final de cuentas lo que ha creado son desigualdades socioeconómicas muy grandes. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esta solicitud de quédate en casa, guarda el distanciamiento social, pues la verdad, podemos decir, es imposible, ¿no? Y el otro aspecto está relacionado con esto que yo te decía desde el punto de vista de la formación de una cultura cívica participativa, en el cual se trabaje estos aspectos como los nuestros, nosotros, los nuestros y los otros. Y en donde a través de este conocimiento y de esta conciencia nos podemos cuidar en conjunto. ¿Vale? Uno de los aspectos interesantes, y creo que entra muy bien mi libro con esto de la pandemia, es que, por ejemplo, lo que hemos estado viendo últimamente es que donde se han puesto en práctica procesos autoritarios, se ha controlado la pandemia, ¿no? Como en China, donde se han puesto en práctica estos procesos de restricción autoritarios y todo eso. Pero en los países occidentales, donde están todos estos aspectos democráticos, vemos muy lejos de poner en práctica estos procesos, y entonces ahí la pregunta es si la democracia tiene algún tipo de elementos para poder controlar la pandemia. Hasta ahorita no se ha visto. Y entonces yo lo que yo propongo aquí en el libro es esto de esta reapropiación, de esta
ir conformando organizaciones desde el barrio, la ciudad, la región, la nación, en este proceso participativo. Y quizás en este momento, justamente lo que estamos haciendo, que es grabar para una presentación en el entorno de una feria virtual, quizás también tenga que ver con estas nuevas formas de reapropiación de la ciudad, primero o más bien con base en estas ayudas digitales, o al menos es algo que está siendo un poco prometedor, no digamos que vaya a ser la solución para nada, pero quizás es un elemento que estamos aprendiendo a utilizar en ese sentido. Hipólito, es muy agradable, de verdad, muchas gracias por este diálogo para presentar tu libro en la Feria Universitaria del Libro del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a la feria por su participación y a quienes hayan visto esto, pues muchas gracias por verlo y recuerden que pueden adquirirlo en los distintos portales y recibirlo a domicilio para que sigamos guardando la sana distancia en lo que llega el momento en que podamos hacer estas presentaciones en vivo una vez más. Muchas gracias, Hipólito. Tenemos que terminar. Yo te agradezco también a ti y la verdad invito a la población a que se acerque a mi libro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.